Desde niño, Julián aprendió lo que significaba escuchar un no. No era el hijo de una familia rica, no tenía padrinos ni conexiones poderosas. Su infancia estuvo marcada por puertas que se cerraban incluso antes de abrirse. Cada vez que pedía una oportunidad, la respuesta era la misma: rechazo. Pero lo que nadie imaginaba era que esos rechazos serían los cimientos sobre los que levantaría un imperio. Todo comenzó en el barrio humilde donde creció, rodeado de calles polvorientas y casas que parecían sostenerse más por voluntad que por ladrillos. Su madre trabajaba sin descanso para poner un plato de comida en la mesa, mientras su padre luchaba con trabajos temporales que nunca duraban más de unas semanas. Julián pronto comprendió que si quería cambiar su destino, tendría que hacerlo con sus propias manos. Su primer intento de superarse llegó cuando, siendo apenas un adolescente, soñó con conseguir una beca para estudiar en una prestigiosa escuela de negocios. Preparó su solicitud con esmero, se presentó con ilusión y recibió una carta seca, sin emoción, donde se le negaba la entrada. No cumple con los requisitos, decía. Para muchos, eso habría sido suficiente para rendirse. Pero Julián, aunque dolido, transformó ese rechazo en un motivo para aprender más por su cuenta. Empezó a devorar libros usados que conseguía en mercados de segunda mano y a pasar horas en la biblioteca pública. El segundo gran golpe lo recibió cuando presentó su primer proyecto a una empresa local. Había diseñado un pequeño sistema para optimizar la logística de transporte en su ciudad. Lleno de esperanza, pidió una reunión, expuso sus ideas y esperó un sí. La respuesta fue tajante: esto no funcionará, no tienes experiencia. El rechazo lo dejó sin aliento, pero también lo hizo más fuerte. En lugar de guardar sus planos en un cajón, decidió seguir perfeccionándolos en silencio, convencido de que tarde o temprano alguien vería lo que él veía. Con apenas 20 años, cansado de que otros decidieran su futuro, se lanzó a crear su propio negocio, un pequeño taller de reparaciones tecnológicas. Fue un fracaso. Nadie confiaba en un muchacho sin estudios formales, y al poco tiempo tuvo que cerrar. Los vecinos lo miraban con compasión, como si confirmaran que su destino era repetir el ciclo de pobreza de su familia. Pero Julián veía en cada rechazo y cada fracaso no un final, sino un aprendizaje. Y entonces llegó uno de los momentos más duros de su vida. Después de ahorrar durante meses trabajando en lo que podía, desde cargar cajas hasta limpiar locales, reunió un poco de dinero para invertir en un proyecto de comercio electrónico. Soñaba con vender productos hechos en su comunidad a través de Internet. Cuando presentó la idea en un banco para pedir un pequeño crédito, el gerente apenas lo escuchó antes de rechazarlo. Eso de vender en Internet es una moda pasajera, le dijeron. El golpe fue devastador. Sin embargo, esa humillación no lo detuvo. Decidió empezar sin apoyo, con apenas una computadora vieja que funcionaba a medias y una conexión lenta. Subió los primeros productos a la red. Él mismo hacía los envíos en bicicleta y aunque las ventas eran mínimas, cada pequeña compra era para él una señal de que estaba en el camino correcto. Los rechazos seguían llegando, uno tras otro. Inversionistas que lo despreciaban, clientes que no confiaban en él, amigos que le aconsejaban abandonar. Pero lo que nadie sabía era que Julián había hecho de cada no un escudo. Ya no lo debilitaban, lo fortalecían. Su negocio, pequeño y frágil al inicio, empezó a crecer lentamente. Las personas comenzaron a notar que aquel joven no solo vendía productos, transmitía confianza, cumplía con lo que prometía y nunca dejaba a un cliente sin respuesta. En ese punto de la historia, Julián ya no era el chico tímido que acumulaba rechazos, sino un hombre que los coleccionaba como trofeos. Porque cada no que había recibido le había enseñado algo nuevo: paciencia, resiliencia, creatividad. Y sin darse cuenta, estaba empezando a construir las bases de lo que un día sería un imperio. Los primeros signos de éxito llegaron de manera silenciosa. Una mañana, Julián se levantó para revisar su computadora vieja y encontró que tenía más pedidos de los que podía manejar en un día. No eran grandes cifras, pero para alguien que había comenzado desde la nada, era como ver nacer un mundo nuevo. Comprendió que el proyecto al que tantos le habían dado la espalda estaba empezando a caminar. La clave estuvo en algo que nadie había querido valorar: la atención al detalle. Julián no competía en precios ni en publicidad ostentosa.
Su mayor fortaleza era el cuidado con el que trataba a cada cliente. Respondía personalmente los mensajes, resolvía problemas sin excusas y añadía pequeñas notas escritas a mano en cada paquete. Era ese toque humano lo que generaba confianza en una época donde los negocios digitales parecían fríos y distantes. El boca a boca hizo el resto. Lo que empezó con unos cuantos clientes locales, pronto comenzó a expandirse por toda la región. Y aunque los rechazos no desaparecían, porque incluso entonces había quienes lo miraban con desdén, Julián ya no los temía. Había aprendido a escucharlos como ruido de fondo, sin permitir que desviaran su camino. Con el tiempo, y gracias a sus ahorros, pudo comprar mejores equipos y contratar a sus primeros empleados. Eligió a jóvenes del mismo barrio en el que había crecido, muchachos que, como él, estaban cansados de recibir un no tras otro. Para Julián, el negocio no era solo un medio para ganar dinero, era una forma de demostrar que todos merecían una oportunidad. Pero el gran giro llegó cuando decidió expandirse al mercado internacional. Era un salto arriesgado, lleno de dudas, y los rechazos volvieron a aparecer con fuerza. Sinónimas, empresas extranjeras le cerraban las puertas. Inversionistas lo consideraban un soñador sin posibilidades, e incluso algunos empleados temían que el negocio colapsara. Sin embargo, Julián se aferró a la idea de que cada negativa escondía un aprendizaje, y lo aplicó con disciplina. Cuando al fin logró vender su primer lote fuera del país, se sintió como si estuviera derribando el último muro de un largo camino. La noticia corrió rápido y de repente, aquel joven que había sido rechazado tantas veces era invitado a dar conferencias, entrevistas y a reunirse con figuras que antes lo habían ignorado. La ironía era evidente. Quienes un día le cerraron la puerta ahora querían trabajar con él. El imperio de Julián empezó a consolidarse poco a poco. Sus empresas crecieron, diversificó productos, abrió oficinas en distintas ciudades y generó cientos de empleos. Lo más sorprendente es que nunca olvidó sus orígenes. En cada discurso recordaba que todo había nacido del dolor de los rechazos. Si me hubieran dicho que sí desde el inicio, quizá nunca habría aprendido lo que necesitaba para estar aquí, solía repetir. Ese mensaje caló hondo, sobre todo en los jóvenes que lo escuchaban. Muchos empezaron a ver en él no solo a un empresario, sino a un ejemplo de resiliencia. Su historia inspiraba porque demostraba que el éxito no se construye sobre victorias fáciles, sino sobre cicatrices, tropiezos y negativas. Lo extraordinario fue que Julián nunca perdió la esencia del chico que estudiaba en la biblioteca pública ni el muchacho que repartía paquetes en bicicleta. Cada vez que inauguraba una nueva oficina o lanzaba un proyecto, invitaba a su madre a cortar la cinta, como recordatorio de que todo comenzó en un hogar humilde donde jamás dejaron de luchar por sobrevivir. Su imperio no solo generó riqueza, también transformó vidas. Empleados que antes eran marginados encontraron en su empresa un lugar para crecer. Familias enteras lograron estabilidad gracias a sus oportunidades. Lo que al principio era un negocio digital se convirtió en un motor social que cambió comunidades enteras. Con los años, Julián fue reconocido como uno de los empresarios más influyentes de su generación. Sin embargo, cuando le preguntaban cuál había sido la clave de su éxito, siempre respondía lo mismo. Cada rechazo fue una lección. Sin ellos, no estaría aquí. Su vida se convirtió en prueba viviente de que el fracaso no es el final, sino el inicio de un nuevo camino. Que los no son muros infranqueables, sino desvíos que te llevan hacia lugares inesperados. Y que cuando alguien es capaz de resistir, de aprender y de no rendirse, termina construyendo algo mucho más grande que lo que había soñado. Hoy, su historia sigue inspirando porque rompe con una idea muy común, que el éxito depende de la suerte o de tener privilegios desde el inicio. Julián demostró que el verdadero poder está en la resiliencia, en la capacidad de transformar cada golpe en una escalera hacia lo más alto. Y aunque su imperio hoy se mide en cifras millonarias, para él, el verdadero triunfo está en haber demostrado a los demás y a sí mismo que cada rechazo escondía un empujón hacia su destino. Porque, al final, los grandes imperios no nacen de victorias fáciles, sino de la valentía de levantarse una y otra vez cuando todos los demás esperan que caigas.